Buenos días, saludos, un eterno y fuerte abrazo caluroso, fraterno, desde Venezuela hasta Argentina, en el marco del cuarto encuentro de Historia Internacional de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, agradecidos con la amiga y compañera Karina Murcia por esta invitación donde nos permite reflejar la esencia de la historia insurgente, de la pedagogía crítica, a través de una interrogante que nos lleva a pensar y a considerar la importancia de volver a la naturaleza, de volver a lo nuestro. Desde acá, desde Venezuela, Máger Suárez Corona, docente de educación inicial, investigadora, profesora universitaria, pero sobre todo un ser humano que ha aprendido y que considera que el pasado es la esencia del presente y que este presente nos permite visualizar el futuro. Por eso nos atrevemos entonces a darle respuesta al por qué volver en medio del caos y la complejidad social a nuestros saberes y haceres ancestrales. Pero antes de tocar ese punto de incertidumbre como es el caos y la complejidad social, es bueno refrescar nuestras memorias considerando esa vivencia que nosotros tenemos consigo, que la llevamos interna. A ver, ¿quién nos recuerda una caricia de un abuelo? ¿Quién nos recuerda los mimos de una abuela? ¿Quién nos recuerda ese sabor particular de un café colado a lo rudimentario? ¿Quién nos recuerda ese sabor a leña, a quemadito, a fogón, cuando íbamos a casa de nuestra abuela? ¿Quién nos recuerda a nuestros viejos ayudándonos a hacer los volantines o los papagayos en época de Semana Santa? ¿Quién nos recuerda algún dulce de lechosa o de piña hecho por alguno de nuestros abuelos o de nuestras tías? ¿Quién nos recuerda ese sabor único de la yaca venezolana, símbolo de nuestras navidades, y que nuestras abuelas fueron dejando la receta de generación en generación hasta llegar al hoy día? ¿Quién nos recuerda esos momentos? Nuestro pasado está cargado. Buenas tardes. Por acá, Carmen Sánchez, licenciada en Gestión Social y Planificación Local. Bueno, un pequeño aporte por acá. ¿Por qué volver en medio del caos y la complejidad social a nuestros saberes y haceres ancestrales? Muy importante esta interrogante, ya que como seres humanos, en historia, en cronología, en vivencia, sobre todo la palabra resistencia nos conlleva a la historia
del pasado, presente y futuro, de cómo nuestros ancestros y la lucha histórica, y sobre todo en el estado Falcón y a nivel mundial, a nivel del país, hemos sido nosotros los venezolanos grandes historiadores de lucha y resistencia a las diferentes vivencias en los diferentes escenarios. Y bueno, el volver a los quehaceres, a los haceres ancestrales y saberes, eso nos indica la permanencia del saber, de cómo seguir resistiendo ante las situaciones sobrevenidas, de lo que somos capaces, más allá de lo negativo. El conocimiento emerge a partir de la experiencia colectiva, produciendo sinsabores dentro del campo denominado científico, también conocido como construcción cognitiva o producción epistémica, razón por la cual esta experiencia debe ser comprobada con la finalidad de determinar el poder y el saber a través de procesos estructurados y rigurosos. Así que los saberes y haceres propios de las comunidades son poco aceptados por tener debilidades en la cientificidad, motivo que conduce a desvalorizarlos y a considerarlos como conocimientos. Pero la realidad es otra, porque estos sistemas de pensamientos están integrados por un sinnúmero de conocimientos ancestrales, tradicionales, culturales y colectivos, que deben valorarse porque nos conduce a comprender la realidad y buscar soluciones a los problemas o conflictos epistemológicos que se presentan en esas comunidades. Solo hay que comprender e interpretar cómo se produce. Aquí en Venezuela prevalece una diversidad de cultura y una amplia riqueza de conocimientos ancestrales en cada territorio, siendo una fuente inagotable de saberes y haceres que permiten una construcción colectiva que conduce a crear significados y certezas y aprendizajes en la realidad de cada pueblo. En esta perspectiva, debe converger los conocimientos científicos en articulación con los haceres y saberes ancestrales para la generación de conocimientos y enfoques culturales. Aquí es donde la teoría del caos juega un rol importante porque aborda los sistemas complejos sociales que por medio del método científico no pueden ser explicados. Todo esto genera un cambio de paradigma porque se encuentra el orden en el desorden, ya que el caos se ha convertido en una técnica o procedimiento que genera conocimiento científico en los sistemas complejos. Por eso utilizamos el caos y la complejidad social para generar conocimientos a través de los saberes y haceres ancestrales. ¿Por qué volver en medio del caos y la complejidad social a nuestros saberes y haceres ancestrales? Porque los saberes ancestrales cumplen un rol primordial en el desarrollo cultural de una sociedad, ya que integra la salud humana, el cuidado del medio ambiente y la relación entre el hombre y la naturaleza. Muchas gracias. Gracias a estas maravillosas mujeres, quienes comparten conmigo ese conocimiento y ese saber desde la academia, pero que reconocen la importancia de lo ancestral. Reconocemos porque hemos aprendido desde cada experiencia, desde ese caos, desde la complejidad, desde la incertidumbre, por ejemplo, que significó la pandemia, a volver a nuestra naturaleza, a respetarla, a quererla. A veces pensamos y reflexionamos sobre todo lo que pasó en la pandemia, la oportunidad que nos dio la vida de seguir aquí, la oportunidad de ver y de valorar las pequeñas cosas de la vida y que son grandes por su valor, por su reconocimiento. En este sentido, debemos volver a lo ancestral, porque una de las enseñanzas que nos dejó la pandemia es que ese conocimiento que no es científico, porque los grandes científicos, valga la redundancia, no lo ven así, fueron conocimientos que nos permitieron vivir y sobrevivir. Por ejemplo, aquel té de malojillo, aquel té de hierbas,
aquellas costumbres que nosotros teníamos o que tenían nuestros ancestros para curarnos una gripe. Aquellos elementos importantes de nuestro contexto que están en el día a día y que nos hicieron revalorizar la vida. Todo eso es razones suficientes para que, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo vivido, debemos reconocer, identificar y valorar todo aquel conocimiento de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras madres y padres, porque ellos han vivido mucho más que nosotros. Volver desde ese conocimiento natural, desde ese conocimiento donde el hombre tenía una cercanía plena con la naturaleza y eran felices. Nosotros, entre el estrés, el trabajo, los estudios y las múltiples tareas que podemos tener en nuestra día a día, no podemos olvidar que es la naturaleza, que es ese pasado histórico, que es ese pasado que está allí a la vuelta de la esquina, quien nos hace mejores personas, quien nos hace mejores profesionales y con quien nosotros debemos compartir desde ese día a día. No olvidar de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Recordemos que de la tierra somos y hacia la tierra vamos. Gracias, complacida por encontrarnos desde el conocimiento nuevamente y, por supuesto, por crear esos lazos de hermandad y de solidaridad entre Venezuela y Argentina para todo el mundo. Gracias nuevamente y recordemos que somos del tamaño de nuestras dificultades. Encontrémonos con la naturaleza, encontrémonos con sí mismo. Sigamos haciendo aquel ejercicio que hacíamos en pandemia de reconocernos e identificarnos en la soledad, pero también con el otro. Y desde esa relación armónica, desde ese tiempo que le dedicamos por tema pandemia, por tema contingencia, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, hemos aprendido a valorar cada abrazo, cada beso, cada saber, cada hacer de nuestros abuelos para poder vivir. No los olvidemos, démosles el valor histórico que tienen para nuestro día a día. Involucremos a nuestros abuelos y a nuestras abuelas en las escuelas, en las comunidades, a través de sus relatos, a través de sus cuentos, a través de su experiencia. Busquemos que los niños a muy corta edad puedan darle el valor y el significado potencial que tiene el saber y el hacer de cada uno de ellos. Reconozcamos su valor y, por supuesto, démosles la visibilización que desde la historia deben tener.